La semana pasada el Consejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por mayoría la rendición de cuentas anual, aunque hay que decir que el principal o único bloque opositor de la ciudad, que es el Frente de Todos, no lo acompañó de manera completa. Concretamente acompañaron la rendición de cuentas del Hospital Municipal, de Siempre y de DOCEM, de la obra social de los municipales, pero no la rendición propia de la ejecución de los gastos del municipio. Así que para conversar al respecto nos visita la concejala Lucía Martínez Sara, quien este jueves que pasó fue la miembro informante del Peronismo Unido en el Frente de Todos y que hoy tuvo la gentileza de acercarse para conversar con nosotros. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar aquí compartiendo, estar en el piso, bueno, saludar a la audiencia. Así que bueno, para poder conversar. Buenísimo. Sí, un poco adelantamos esto de la rendición de cuentas, ¿no? Que tiene, digamos que no es una sola rendición de cuentas, tiene que ver en principio porque son presupuestos que son algunos autónomos, ¿no? Del municipio, por ejemplo, el caso de Siempre, de Docem. Hospital Municipal. Hospital Municipal. ¿Cómo, tiene que ver con esto, ¿no? Con la autonomía, que tengan su propio presupuesto. Exacto. Nosotros hicimos una aprobación parcial de la rendición de cuentas, tanto lo que es Hospital Municipal como DOCEN, como el Siempre. Lo aprobamos, ¿sí? Estaba la rendición. Todo correcto, digamos. Y nosotros entendimos que estaba correcto y por eso lo acompañamos desde el análisis que se hace desde el Consejo Deliberante. En cambio, lo que fue la ejecución presupuestaria propiamente del municipio, no la acompañamos por distintos motivos, que los dejamos sentados, por supuesto, en la sesión. ¿Qué es lo que te tocó hacer vos en tu calidad de miembro informante? Exacto. Bien. Sí. Más allá de que ustedes no lo acompañaron, esto se aprobó de todos modos por la mayoría. La acompañaron, lo acompañaron no solo juntos, sino también Avanza Libertad. Avanza Libertad, que un poco, fueron electos en principio como un bloque opositor, pero uno los ve votar en conjunto con el oficialismo, ¿verdad? Hasta ahora vienen acompañando mucho en los votos al oficialismo, también fue así en la rendición de cuentas, que como vos decías, salió aprobada por mayoría. Desde el bloque Frente de Todos nosotros no acompañamos la rendición de cuentas porque entendíamos que en temas sensibles, fundamentales para el desarrollo de la ciudad, para que cada habitante se pueda desarrollar de manera integral, las partidas que permiten mucho de estas cuestiones fueron subejecutadas. ¿Qué significa esto? Que no se usaron, que no se invirtieron en temas cruciales como, por ejemplo, niñez, por ejemplo, salud, políticas sociales, son muchísimas las partidas. Entonces, bueno, desde nuestro bloque nos parecía importante primero decir que la rendición de cuentas lo que da cuenta justamente es de cuáles son las prioridades que tiene la ciudad y cuáles no son prioridades. Nosotros vimos, por ejemplo, que hay muchos sectores, muchos barrios de la ciudad que siguen sin ser prioridad y eso lo da cuenta el mapa de pavimento en la ciudad. También pusimos en cuestión que hubo dinero importante de un fondo para pavimentar, repavimentar, hacer cordón cuneta, sí, bacheo, que hubo 15 millones, por ejemplo, que se dejaron sin gastar, cuando sabemos que Bahía tiene casi 7.000 calles de tierra. También entendemos que hay sectores poblacionales, franjas etarias, mejor dicho, de las más vulnerables, que no son prioridad. Un caso es niñez, jóvenes, claro, un caso es niñez, también la juventud, que ahora te comento algo en relación a juventud. Por ejemplo, niñez dejó sin invertir, o sea, la subsecretaría de niñez del municipio dejó sin invertir el 40% de su presupuesto. Es muchísimo. Es 40 millones. Es un porque montonazo. Siempre puede haber una mínima sobre ejecución, ¿no? Porque a veces si uno tiene el presupuesto pero no llega a plasmarlo, no sé, un 5%, por decir algo, puede ser tolerable. Totalmente. Pero un 40% es deliberado, ¿verdad? Es mucho, y aparte acá también hay que señalar que nosotros lo que observamos, por ejemplo, en el área de políticas sociales, es que vinieron muchos recursos de la provincia de Buenos Aires, muy importante justamente esto para promover, para proteger, para restituir derechos, y sin embargo muchos de estos fueron subejecutados en, digamos, porcentajes importantes. Para poner ejemplos concretos, hay una partida que se llama Comedores, sí, que se esperaba recibir, digamos, 9 millones y finalmente la provincia mandó más dinero, mandó 14, pero se dejaron sin invertir el 78%, o sea, que de 14 millones solo se usaron 3 millones.
Después hay otra partida que es Geninies, que también se dejaron 6 millones sin utilizar. Y esa es plata que manda la provincia para Bahía Blanca, son partidas afectadas, ¿verdad? Tienen que gastarse en eso específicamente. ¿Y qué pasa cuando no se gastan? ¿A dónde va esa plata? Bueno, justamente son recursos afectados que tienen que ser utilizados para la finalidad, tienen un destino específico. Cuando no se utilizan, pasan al año siguiente en concepto de lo que se denomina técnicamente un SARA. El problema es que obviamente se pierde el valor, ¿sí? Claro. En función de la inflación. De la inflación altísima que tenemos. Sí. Lo que decíamos, franjas etarias, las más vulnerables, las menos prioritarias para el municipio. Decíamos la niñez, decíamos juventud, aunque vos no lo creas, solamente se había presupuestado 1 millón de pesos y de ese 1 millón no se usó nada. O sea, 1 millón significa que se iba a utilizar el 0,00007% del total, digamos, que se invirtió en Bahía Blanca. O sea, estamos hablando de claramente, digamos, claramente no es una prioridad, la juventud tampoco, y cuando hablamos de políticas para las personas mayores, esto también lo venimos mencionando en los distintos presupuestos. Vuelve a haber una subejecución importante, vuelve a presupuestarse un monto muy bajo, o sea, había 1.600.000 pesos y solamente se gastaron alrededor de 400.000, o sea, es muy poco. Esto te da cuenta, no solo que no hay un director, porque ya hace bastante que no hay un director en el área de personas mayores. Ajá, ¿está vacante el espacio? Está vacante. Nosotros el año pasado hicimos un pedido de informe en fecha 8 de julio, que nunca logramos los votos para que ingrese al recinto y sea tratado, a pesar de la insistencia. El cargo sigue vacante y tampoco hay recursos y tampoco hay una política concreta, digamos, para las personas mayores. No vemos que haya tampoco una política de articulación con los centros de jubilados, no vemos una política de envejecimiento activo. Bueno, estas cosas las marcamos. Sí, lo que también hay que decir, y es importante, que esto también se estuvo discutiendo en el marco de la aprobación del presupuesto, son las obras. En Bahía Blanca, en el 2021, se iniciaron muchas obras, muchas se terminaron, otras están con procesos avances de ejecución, pero mayormente son con fondos de la Nación y de la provincia, ¿sí? Y esto es importante porque también muestra, ¿no?, cuando hay una decisión política, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de invertir en Bahía Blanca, cómo estas obras le cambian la calidad de vida a las personas, a los bahienses, y el bienestar. Un ejemplo concreto es, hace poquito estuvimos en el centro de salud que se inauguró en Villa Gloria, un centro de salud muy grande, que le va a permitir el acceso a muchos vecinos del sector. Sí. A esto, ¿no? Al ejercicio, a poder acceder a la salud. Pero bueno, fue un dinero que remitió a la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros vemos también es que con los recursos municipales, lo que se notan son amplias subejecución, es decir, poca inversión, dinero que no se usó, y sobre todo en temas sensibles. También vimos, por ejemplo, para poner otro ejemplo, lo que tiene que ver con las delegaciones municipales. ¿Por qué traigo a colación delegaciones municipales? Nosotros con los concejales y concejales al frente de todos recorremos mucho la ciudad, y cuando uno va a los distintos barrios siempre hay demandas, ¿no?, en relación al estado de las calles, el estado de las plazas, el estado del barrio en general. Y cuando te comunicas con las delegaciones, que esto hay que destacar, siempre te atienden y de muy buena manera, con la mejor predisposición, pero lo que te dicen es: esta máquina está rota, la otra se la prestamos a la otra delegación, nos falta maquinaria. O sea, hay una voluntad por parte del delegado, pero no hay recursos y no hay una decisión política, digamos, municipal, de quien está a cargo del municipio, de invertir en las delegaciones para mejorar definitivamente el día a día de los vecinos y las vecinas. Cuando hablamos de calles que no están en buen estado, que falta pavimento, esto obstruye claramente el poder ir a la escuela cuando llueve, deja a muchos vecinos y vecinas sin conectividad, tiene muchas implicancias. Sí, en Bahía caen 2 gotas y hay lugares que son intransitables, dejan de entrar los colectivos, hay gente que no puede salir de la calle o que para volver tiene que hacer peripecias de si no se cae en el barro, perdón. No es poca cosa, y
pensando en lo que es Bahía y que es una ciudad grande, que es mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver quizá en el día a día, ¿no? Es una ciudad que tiene el mismo eje urbano que Buenos Aires, obviamente con 10 veces menos población. Hay mucha calle de tierra acá. Sí, y la verdad que en delegaciones municipales se dejen 59 millones sin gastar, dando cuenta de esta situación, también resulta inadmisible. Por eso yo por ahí menciono y rápidamente, porque son muchos los puntos que hemos analizado desde el Frente de Todos y por los cuales hemos decidido no acompañar la rendición que presentó el municipio de Bahía Blanca. También lo que vemos es que claramente cada área trabaja de manera aislada, como si fuera una isla, ¿sí? Que no hay, porque no los había en el presupuesto, no hay objetivos estratégicos de ciudad, no hay un proyecto de ciudad que articule esos objetivos estratégicos y después que cada área tenga sus propios objetivos, pero en función de ese proyecto de ciudad. Por supuesto, al no haber objetivos generales, las áreas tienen, ni siquiera hemos observado objetivos. Por ejemplo, en el área de políticas sociales, en el presupuesto, cuando lo presentaron, era medio párrafo. Medio párrafo, literalmente. Claro. Y cuando, vos en un presupuesto necesitas tener objetivos, porque después para poder evaluar los resultados y los impactos es fundamental tener objetivos. Y es fundamental tener un proyecto de ciudad, pero donde todos se sientan parte de ese proyecto de ciudad, donde todas nos podamos sentir parte de un destino común de ciudad. Ahora, cuando vemos cómo se asignan los recursos y vemos cuántos quedan afuera de esa asignación, por supuesto que muchos no se van a sentir parte de ese proyecto de ciudad. Bien, sí, la verdad que hay que hacer un gran trabajo todos, ¿no? Ustedes desde la política, nosotros desde los medios, para visibilizar esa ciudad oculta que hay, ese conurbano bahiense, como le digo yo, cuando nos salimos de lo que son, no sé, 20 cuadras a la redonda de la Plaza Rivadavia, uno ve mucha necesidad, no solo en infraestructura, lo que son las calles, sino también en vivienda. Hay una deuda social importantísima acá en Bahía. Bueno, eso que vos señalás me parece que es sustantivo, es muy importante ese análisis porque tiene que ver con pensar las problemáticas de la ciudad, compensar cuando hablamos, por ejemplo, de la pobreza en sus distintas dimensiones, sí. Entender que debe haber un abordaje multidimensional de la pobreza y eso implica tener en cuenta la salud, el hábitat, la protección social, la participación, eso tampoco lo vemos. También una cosa que llamó mucho la atención en el análisis, en la lectura de la rendición, era que partidas que estaban asignadas para alimento sí. En distintos programas, mayormente no se utilizaron o se utilizaron en pocos porcentajes o partes importantes se dejaron sin utilizar. En un contexto de casi 100.000 bahienses en situación de pobreza y 21.000 en situación de indigencia. ¿A vos te parece dejar partidas vinculadas a los alimentos sin ejecutar? Nosotros incluso hemos presentado pedidos de informe sobre cómo se estaba llevando adelante la política alimentaria de la ciudad, que claramente no hay una política alimentaria de la ciudad y eso también No. Por ejemplo, uno de los últimos que presentamos tenía que ver con las tarjetas institucionales que le dan a comedores y merenderos. Sí. Mirá, sencillamente queríamos saber esto. ¿Cuántas tarjetas se habían entregado? ¿Sí? ¿Por qué montos? ¿Cuáles eran los criterios? No logramos que nos aprobaran ese pedido de informe. O sea, a ver, si no hay nada que ocultar, si se está llevando adelante de manera normal y como corresponde a una política pública, ¿por qué no se puede aprobar eso y contestar y decir, bueno, son tantas tarjetas, estos son los montos? Esto da cuenta, digamos, de la falta de compromiso justamente con los sectores más vulnerables, porque lo que hay que tener en cuenta también es que en el marco de una pandemia lo que se profundizaron fueron las desigualdades, muchas preexistentes, sí, ¿no? Claro. Entonces el foco claramente también tiene que estar puesto y con especial atención en estos sectores. Así es. Sí, coincido plenamente con lo que decís, Lucía. Falta de compromiso con esos sectores, falta de gestión y también falta de transparencia porque en última instancia de lo que hablamos es de dinero público. Lamentablemente hemos llegado al final del bloque y del programa, así que agradecerte por tu presencia, por venir, por hacerte un ratito. Sé que estás trabajando todo el día. El viernes tratamos de hacer la entrevista y estabas ocupada. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por acercarte y por ayudar a explicar qué es esto de la rendición de cuentas y por qué no la han acompañado. Bueno, gracias, un gustazo estar acá y
cuando quieran vuelvo y seguimos charlando. Bueno, que así sea y el gusto es mío. Conversamos con Lucía Martínez Sara.